Me hospitalizaron por agotamiento, nadie vino a verme, ni una llamada. Solo un mensaje de mi hermano: ¿vas a transferir el dinero del auto? Esa noche cerré todas las cuentas. 3 días después mi papá llamó desesperado. Me llamo Javier, tengo 27 años y hace unas semanas terminé en el hospital, exhausto. Estaba allí, en una cama fría, con vías intravenosas, esperando que alguien de mi familia apareciera. Nadie vino. Ni una llamada, ni un mensaje. Todo empezó 8 meses atrás. Vivía en un departamento pequeño en Suburbia, un lugar económico pero decente. Trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes, 8 horas al día. Ganaba lo justo para mis gastos y ahorraba algo para el futuro. No necesitaba lujos, solo estabilidad. Pero entonces, mi familia decidió que yo era su gallina de los huevos de oro para no hacer nada. Mis padres, Roberto y Elena, de 58 y 56 años, habían dejado de trabajar hacía un par de años. Mi papá decía que su espalda no aguantaba, aunque lo veía cargar cosas pesadas sin problema. Mi mamá alegaba que sus nervios no la dejaban estar de pie, pero pasaba el día viendo telenovelas. Nunca entendí cómo llegaron a esa conclusión, pero un día simplemente renunciaron a sus trabajos y esperaron que yo, el hijo mayor, el responsable, me hiciera cargo. No me consultaron, no hubo una conversación, solo asumieron que yo iba a cargar con ellos. Luego estaba mi hermano Diego, de 19 años. Estaba en el último año de la secundaria, pero no por ser brillante, sino por vago. Pasaba sus días jugando videojuegos, saliendo con amigos y soñando con un carro deportivo que no podía pagar. Cada vez que le sugería que buscara un trabajo, me decía que estaba enfocado en los estudios. Sus calificaciones eran un desastre, pero según él, yo debía costearle todo. Al principio me negué. Les expliqué que no podía mantenerlos, que tenía mi propia vida. Pero mi mamá lloraba, mi papá me miraba como si fuera un traidor, y Diego me decía que era egoísta. Somos familia, Javier, repetían, y yo, como un tonto, cedí. Siempre cedía. Así que cambié todo. Dejé las 8 horas en la fábrica y tomé un segundo trabajo como repartidor en una bodega. Entre los dos trabajos sumaban 16 horas al día, a veces más. Salía de casa a las 6 de la mañana y volvía después de medianoche. Dormía 4 horas, si tenía suerte, y empezaba de nuevo. Cada semana enviaba dinero a mis padres para su arriendo, sus facturas, su comida. También le daba algo a Diego, aunque sabía que se lo gastaba en tonterías, no en los estudios. Fueron 8 meses de infierno. Me levantaba exhausto, con los ojos ardiendo, el cuerpo adolorido, pero lo hacía porque creía que era lo correcto. Pensaba que mi familia me necesitaba, que algún día verían todo lo que hacía por ellos y me lo agradecerían. Qué equivocado estaba. El colapso ocurrió un martes. Estaba en la fábrica, reparando una máquina. Llevaba 14 horas trabajando, el calor era sofocante. Sentí un mareo, pero lo ignoré, como siempre. De repente, todo se puso borroso. Escuché a mi compañero Marco gritar mi nombre, y luego, nada. Desperté en el hospital. Los médicos dijeron que fue agotamiento extremo. Mi presión estaba altísima, mi corazón no paraba, estaba deshidratado. Me pusieron suero, me hicieron exámenes y me dieron una lista de cosas que debía cambiar: descansar, comer mejor, menos estrés. Me miraron como si fuera tan fácil. Les dije que lo intentaría, pero no estaba seguro de nada. Esa primera noche, solo en la habitación, miraba mi celular esperando algo. Mis padres sabían que estaba internado, la fábrica les avisó. Pero no vino nadie. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Pensé que tal vez al día siguiente aparecerían con alguna excusa, pero el segundo día fue igual. Estaba ahí, conectado a máquinas, sintiéndome fatal, y mi familia no estaba. Entonces llegó el mensaje de Diego. Vi su nombre en la pantalla y, por un segundo,
sentí alivio. Por fin alguien se preocupa, pensé. Pero cuando lo abrí, fue como un golpe. ¿Vas a transferir la plata para el carro? El vendedor dice que si no pago esta semana se lo da a otro. Son $500, Javier, no me quedes mal. Eso fue todo. Ni un cómo estás, ni un qué pasó. Solo quería dinero. Sabía que estaba en el hospital, mis padres se lo contaron, pero lo único que le importaba era su maldito carro, uno que estaba comprando con un préstamo que no podía pagar y ahora quería que yo pusiera la mitad. Me quedé mirando el mensaje sin saber qué hacer. Sentía rabia, tristeza, todo mezclado. Pensé en los últimos 8 meses, las noches sin dormir, el dolor constante, como me estaba matando por ellos, y ahora, en un hospital, lo único que recibía era esa basura. Esa noche tomé una decisión. No fue por impulso, aunque suene así. Fue como si por primera vez viera todo claro. Mi familia no me quería, no me respetaba, solo me veía como una máquina de dinero, y yo estaba harto. Abrí las aplicaciones del banco en mi celular. Teníamos 3 cuentas conjuntas, una para el arriendo de mis padres, otra para sus gastos y una para Diego. Las cerré todas. Transferí lo que quedaba a mi cuenta personal, la que nunca compartí. No era mucho, pero era mío. Cada centavo que gané a costa de mi salud, de mi vida. Cuando terminé, apagué el celular y me recosté. No sentí culpa ni miedo, solo alivio. Por primera vez en meses, sentí que respiraba. Me dieron de alta 2 días después. Los médicos repitieron que necesitaba tomarme las cosas con calma, que mi cuerpo no aguantaría otro colapso. Asentí, pero ya estaba pensando en lo que venía. No iba a volver con mis padres, no iba a contestar sus mensajes. Iba a empezar de nuevo, solo, cuidándome a mí. Pero las cosas nunca son tan fáciles. 3 días después de cerrar las cuentas, mi celular sonó. Era mi papá. Ignoré las primeras 2 llamadas, pero a la tercera contesté, más por curiosidad que por otra cosa. Su voz sonaba desesperada. Javier, ¿qué hiciste? Las cuentas están vacías, no tenemos nada. ¿Cómo nos haces esto? Somos tu familia. No dije nada, solo escuché mientras gritaba, diciendo que los abandoné, que era un egoísta. Entonces dijo algo que me dejó frío, si no nos ayudas, no sé qué voy a hacer. Mi salud está mal, Javier, los médicos dicen que es grave. Por un segundo dudé. ¿Y si era verdad? Pero luego pensé en el mensaje de Diego, en el hospital, en los 8 meses que di todo por nada. Colgué. No sé qué sigue. Una parte de mí quiere creer que mi papá está enfermo, pero otra parte sabe que es una trampa. Siempre hacen lo mismo, culparme, manipularme, hacerme sentir que sin mí se mueren. Pero estoy cansado. No sé si hice lo correcto, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estoy luchando por mí. Los días siguientes fueron un torbellino. Me encerré en mi departamento en Suburbia, intentando poner mi vida en orden. Empecé a buscar trabajos de medio tiempo, algo que no me destrozara como antes. También fui a una cita con un médico que me recomendaron, quien me dio un sermón sobre el estrés y me recetó unas pastillas para la ansiedad. No las tomé. No quería depender de nada, solo quería sentirme normal otra vez. Pero la calma no duró. Mi celular no paraba de vibrar. Mi mamá me enviaba mensajes casi cada hora, suplicando que volviera, diciendo que no podían sobrevivir sin mí. Mi papá dejó un par de mensajes de voz más calmados que antes, pero con el mismo tono de siempre: necesitamos hablar, Javier. Esto no puede seguir así. Ignoré todo. Había decidido mantenerme firme, aunque cada mensaje era como un pinchazo en el pecho. Lo que me descolocó fue que Diego no escribía. Normalmente, él sería el primero en mandarme un texto, aunque fuera para quejarse o pedirme algo. Su silencio me ponía nervioso, pero lo atribuía a que estaba enojado porque no le di el dinero para el carro.
Me dije a mí mismo que no era mi problema, que él necesitaba aprender a valerse solo. El tercer día, alguien tocó mi puerta. Era mi mamá, Elena, parada ahí con una bolsa del supermercado en la mano, como si eso fuera a suavizar las cosas. Sus ojos estaban hinchados y su voz temblaba cuando habló. Javier, no puedo más, dijo. Tu papá no está bien, los médicos dicen que podría ser el corazón. No tenemos dinero para los exámenes. Mucho menos para una operación. Por favor, ayúdanos. Me quedé mirándola, buscando alguna señal de que mentía. Siempre había sido buena para el drama, pero esta vez parecía diferente. Sus manos temblaban y no me miraba a los ojos. Intenté no ceder. Mamá, ya no puedo. No después de todo. Necesito cuidarme. Ella apretó la bolsa contra su pecho. ¿Y nosotros? ¿Nos vas a dejar morir? Eres nuestro hijo, Javier. Esto no es lo que hace la familia. Cerré la puerta sin responder. No fue fácil, sus palabras se quedaron conmigo, dando vueltas en mi cabeza. Pasé el resto del día intentando distraerme, pero no podía. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi papá estaba enfermo y yo estaba siendo un egoísta? Me odiaba por dudar. Pero no podía evitarlo. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi vecino Tomás, que vive cerca de la casa de mis padres. Decía que había visto a Diego hablando con unos tipos raros frente a la casa, hombres con tatuajes y una camioneta negra. Parecía que estaba en problemas, Javier. Solo te lo digo por si acaso, escribió. Mi estómago se apretó. Diego siempre había sido imprudente, pero esto sonaba mal. Decidí ir a la casa de mis padres, no para ceder, sino para entender qué estaba pasando con Diego. Cuando llegué, el ambiente estaba pesado. La puerta estaba cerrada, pero mi mamá me abrió después de unos segundos. Estaba pálida, con ojeras profundas. Mi papá estaba sentado en el sofá con una cerveza en la mano, lo cual me molestó. Si estaba tan enfermo, ¿por qué estaba bebiendo? ¿Dónde está Diego?, pregunté sin rodeos. Mi mamá se puso a llorar. No sabemos, Javier. No ha vuelto desde ayer. Dijo que iba a cerrar un negocio, algo sobre el carro, pero no contesta el celular. Mi papá levantó la mirada. Esto no estaría pasando si no hubieras cortado el dinero. Diego no estaría metido en quién sabe qué. Quise gritar, pero me contuve. No empieces, papá. No estoy aquí para pelear. Solo quiero saber dónde está Diego. No tenían respuestas. Me contaron que Diego había estado saliendo mucho, que llegaba tarde, que hablaba con gente que no conocían. Mencionaron algo sobre un préstamo para el carro, pero cuando les pregunté detalles, se cerraron. No sabemos, Javier, él no nos cuenta todo, dijo mi mamá, pero no le creí. Salí de la casa frustrado. Algo no estaba bien. Decidí buscar a Diego por mi cuenta. Fui al centro comercial donde solía pasar el rato, al parque donde se juntaba con sus amigos, incluso al taller de carros donde había estado mirando el que tanto quería. Nadie sabía nada. Uno de sus amigos, un tipo llamado Carlos, me dijo que Diego había estado actuando raro. Evitando a todos, como si tuviera miedo de algo. Creo que se metió con las personas equivocadas, dijo Carlos, encogiéndose de hombros. Hablaba de una deuda, pero no quiso decir más. Eso me dejó helado. ¿Una deuda con quién? Diego no tenía trabajo, no tenía ahorros. Si estaba pidiendo dinero, no era de un banco. Regresé a mi departamento con un nudo en el estómago. Intenté llamarlo, pero su celular estaba apagado. Le mandé un mensaje, aunque no esperaba respuesta. Diego, ¿dónde estás? Contesta, esto no es un juego. Pasé la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Mi cabeza no paraba. Pensaba en Diego, en mis padres, en la posibilidad de que todo esto fuera mi culpa.
¿Si le hubiera dado los $500? Pero luego recordaba por qué dije que no. No podía seguir siendo su cajero automático, no después de todo. Al día siguiente, las cosas se pusieron peores. Mi mamá me llamó 3 veces seguidas, pero no contesté. No quería más drama. Luego recibí un mensaje de ella: Javier, por favor, contesta, es importante. Lo ignoré, pero media hora después mi celular sonó otra vez. Era mi papá. Su nombre en la pantalla me dio mala espina, pero contesté. Javier, dijo con la voz quebrada. No era el tono enojado de siempre, ni el de súplica. Era algo diferente, como si apenas pudiera hablar. Es Diego, lo encontraron, está muerto. Sentí que el aire se me iba. ¿Qué? Murmuré, como si no hubiera escuchado bien. La policía lo encontró en un callejón cerca de la autopista. Está muerto, Javier. Mi hijo está muerto. No supe qué decir. Mi mente estaba en blanco. Colgué sin despedirme y me quedé sentado en el sofá, mirando la pared. Diego, mi hermano, el mismo que siempre estaba pidiéndome algo, riendo, haciendo planes tontos, estaba muerto. No podía procesarlo. Una parte de mí quería gritar, otra quería llorar, pero nada salía. Solo había un vacío. No sabía cómo había pasado, pero algo me decía que no era un accidente. Las palabras de Carlos sobre la deuda, los tipos raros que vio Tomás, el negocio que mencionaron mis padres, todo apuntaba a que Diego se había metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar y ahora estaba muerto. Me quedé ahí inmóvil por no sé cuánto tiempo. Mi celular vibró otra vez, pero no lo miré, no podía. Todo en lo que podía pensar era en Diego, en cómo llegamos a esto, en qué iba a pasar ahora. Una parte de mí sentía culpa, como si hubiera podido evitarlo, pero otra parte, la que estaba harta, me recordaba que Diego tomó sus propias decisiones. Y aún así, no podía quitarme la sensación de que esto iba a empeorar. El silencio en mi departamento era ensordecedor. Finalmente tomé el celular. Había un mensaje de mi mamá: Javier, ven a casa, por favor. No podemos con esto solos. Lo leí y lo borré. No estaba listo para enfrentar lo que venía, pero sabía que no podía quedarme sentado para siempre. Diego estaba muerto y necesitaba respuestas. Al día siguiente fui a la comisaría. No fue fácil. Las luces frías y el olor a café rancio me ponía nervioso. Un oficial, un tipo llamado Benítez, me llevó a una oficina pequeña y me explicó lo que sabían. Encontraron a Diego en un callejón cerca de la autopista, con heridas que apuntaban a un ataque violento. No había testigos, pero tenían una pista: un celular desechable cerca del cuerpo con un mensaje sobre un pago atrasado. Benítez me miró serio. Tu hermano estaba metido en algo turbio, Javier. ¿Sabes algo de una deuda? ¿Alguien con quien estuviera tratando? Recordé lo que Carlos, el amigo de Diego, me había dicho sobre una deuda y el mensaje de Tomás sobre los tipos raros en la camioneta. No sé mucho, dije. Diego quería comprar un carro, me pidió dinero, pero le dije que no. Mencionó un negocio, pero no dio detalles. Benítez asintió, tomando notas. Estamos investigando a un grupo que presta dinero a intereses altos, gente peligrosa. Creemos que Diego les debía plata y no pagó. Si sabes algo más, ahora es el momento. No tenía más que contarles, pero salí de la comisaría con una certeza: Diego se había metido con las personas equivocadas por ese maldito carro y ahora estaba muerto por eso. Me sentía mal, pero también furioso. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué siempre tenía que hacer las cosas a su manera? Fui a la casa de mis padres, no porque quisiera, sino porque necesitaba cerrar esto. Cuando llegué, el ambiente era un velorio. Mi mamá estaba en el sofá, rodeada de pañuelos, llorando sin parar. Mi papá estaba en la cocina, con la mirada perdida en una botella de cerveza. Apenas me vieron,
mi mamá se levantó y vino hacia mí. «Esto es tu culpa, Javier», gritó con la voz rota. «Si le hubieras dado el dinero, Diego estaría vivo. Lo mataste». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Intenté mantener la calma. «Mamá, Diego se metió con gente peligrosa, pidió una deuda que no podía pagar. No fue mi culpa». Mi papá se acercó, con los ojos encendidos. «¿No fue tu culpa? Cerraste las cuentas, nos dejaste sin nada. Diego tuvo que buscar dinero porque tú nos diste la espalda». No podía creer lo que escuchaba. ¿En serio? Me maté trabajando por ustedes, terminé en el hospital y nadie apareció. Diego me pidió dinero desde mi cama de hospital y ahora me culpan de esto. Mi mamá se puso a sollozar más fuerte, pero no era solo dolor, había algo en su tono, una manipulación que ya conocía. «Eres nuestro hijo, Javier. Se supone que nos cuidas. Ahora Diego está muerto y tu papá está enfermo. ¿Vas a abandonarnos a nosotros también?». Eso fue la gota que colmó el vaso. «Basta», dije, levantando la voz. «No estoy aquí para pelear. Vine a decirles que me voy. No puedo seguir con esto. Diego tomó sus decisiones y yo no soy responsable de lo que pasó». Salí de la casa antes de que pudieran responderme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Estaba temblando, pero también sentía un peso menos. Por primera vez, no me sentía atrapado. Esa noche me reuní con Carlos, el amigo de Diego, en un bar del centro. Necesitaba entender más. Después de unas cervezas, Carlos se soltó. Me contó que Diego había estado obsesionado con el carro, un Mustang rojo que vio en un lote. No tenía dinero, así que contactó a un tipo que prestaba plata, alguien conocido por no jugar limpio. Diego pensó que podía manejarlo, que encontraría la forma de pagar, pero cuando no pude darle los $500, se desesperó y dejó de pagar lo que debía. Intenté advertirle, dijo Carlos, mirando su vaso. Esos tipos no perdonan. Pero Diego no escuchaba, pensaba que todo se iba a resolver. Me quedé en silencio. Todo encajaba, los tipos de la camioneta, el negocio que mencionaron mis padres, el celular desechable. Diego se había metido en un lío que no podía controlar y pagó el precio más alto. Me dolía, pero también me hacía enojar. Había elegido ese camino, aún sabiendo lo que podía pasar. Los días siguientes fueron confusos. Fui al entierro de Diego, pero no me quedé mucho. Mis padres apenas me hablaron, solo me miraban con resentimiento. Algunos familiares lejanos murmuraban, diciendo que yo había abandonado a la familia. No me importó. Estaba harto de cargar con la culpa de todos. La policía me llamó una semana después. Habían atrapado a uno de los tipos involucrados en la muerte de Diego. Confesó que fue un ajuste de cuentas. Diego debía miles de dólares y cuando no pagó, lo buscaron. No había nada que yo pudiera haber hecho. Saber eso me dio algo de paz, pero no borró el dolor. Decidí que era hora de moverme. Encontré un trabajo nuevo de medio tiempo en una venta de repuestos de carros. No pagaba mucho, pero era tranquilo y me dejaba tiempo para respirar. También empecé a ir a terapia, algo que nunca pensé que haría. La terapeuta, una mujer llamada Sofía, me ayudó a ver que no era mi trabajo salvar a mi familia. Que no podía cargar con sus decisiones. Un día recibí una carta de mi mamá. Era larga, escrita a mano, llena de súplicas. Decía que mi papá estaba peor, que necesitaban dinero para sus medicinas, que yo era su última esperanza. Por un momento consideré responder, pero luego recordé todo, el hospital, el mensaje de Diego, las culpas, las mentiras. Rompí la carta y la tiré a la basura. No sé si mi papá está enfermo de verdad. Una parte de mí espera que no, pero otra sabe que no puedo volver a ese ciclo. Me mudé a un departamento nuevo, más pequeño pero mío.
Cambié mi número de teléfono, no le dije a nadie dónde estaba. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo para mí. Diego se fue, y eso nunca va a dejar de doler. A veces me pregunto si pude haber hecho algo diferente, pero sé que no era mi responsabilidad. Él tomó sus decisiones, y mis padres tomaron las suyas. Yo estoy tomando las mías ahora. No sé qué tan lejos llegaré, pero al menos estoy caminando.